Amén. Dios les bendiga a todos una vez más. Yo me siento muy contento de estar aquí, de estar en la casa, adorando a Dios. Gracias a Dios por el tiempo que tuvimos de adoración y de exaltación al Señor. Y yo me siento con el privilegio siempre de traerle una palabra que siempre pienso Dios nos dirige y nos pone en el corazón traer una palabra. Amén. Así que antes de empezar, yo quisiera que oráramos a Dios y encomendáramos este tiempo hermoso en donde vamos a aprender mucho más de la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús, te ponemos, Señor amado, como lo digo a veces, no solamente el tiempo, sino el corazón en tus manos, para que nosotros podamos conocer y ser hacedores de esta palabra que tú nos das todos los días, Señor. Te ruego, amado Dios, que vivamos una vida de fe intensa, al lado, creciendo contigo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a permanecer en ella de tal manera en que nosotros brillemos tu palabra, Señor, hacia los demás. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno. Hemos estado hablando acerca de esta serie de las bendiciones de Dios. Hoy quiero hablar acerca de que Cristo es la bendición eterna. Diga conmigo, Cristo es la bendición eterna. Amén. Entonces, cuando hemos hablado acerca de las bendiciones que Dios Todopoderoso le dio a Abraham, no es una bendición que simplemente en el contexto en donde Abraham estaba se iba a quedar. Dios decidió bendecir a Abraham. Pero cuando nosotros o yo estoy hablando acerca de bendición, no me refiero a lo que es tangible, a lo que nosotros podemos tocar. Simplemente las bendiciones de Dios primero son una promesa para nosotros y luego se cumplen en nuestra vida. Está aquí la iglesia. Le digo una cosa, lo que a usted le cuesta y a mí nos ha costado es esperar en la promesa. Eso nos cuesta ser pacientes cuando Dios nos promete algo. Pero lo que Dios está haciendo es preparar nuestro corazón para lo que en el futuro vamos a recibir. Está aquí la iglesia. Entonces, Dios hace la misma, Él tiene la misma manera de ser con Abraham. Cuando Él le dice estas promesas que nosotros, las cuales hablamos el domingo pasado, Dios le está prometiendo algo a Abraham que en el futuro iba a cumplir, en el cual, en ese plan maravilloso que Dios tiene, es edificar una familia de fe. Dios quiere edificar esta familia de fe para que sea la representante de las bendiciones que en el futuro íbamos a tener. Y la palabra fue clara, la promesa fue clara y esa es la que nos involucra a nosotros. En donde el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas las familias ¿de quién? De la tierra. Eso lo habla en el Génesis. Hay algunos detalles necesarios a mencionar el día de hoy. Aunque ya lo dije, lo voy a repetir. Que Dios hace una familia de fe para bendecir a todas las demás familias de la tierra, anunciando a Cristo. ¿A quién vamos a meter en otro terreno? Porque ese texto bíblico, el cual nosotros leímos, primero vemos que Dios habla una promesa para esta familia. Está aquí la iglesia, diga amén. Amén. La parte importante de este texto es lo siguiente. El texto bíblico tiene una función en el momento y también en el futuro. Dios tenía un plan en el presente, dar la promesa y meter a Abraham en un proceso, como también tenía
esta bendición para que llegara a nosotros, las familias de la tierra. Esto es algo extraordinario. Esto es algo extraordinario. Porque lo que Dios nos está dando aquí no es una bendición pasajera, sino que es una bendición eterna. ¿Por qué lo estoy preguntando? ¿O por qué lo digo de esta manera? Porque lo que Dios le estaba anunciando a Abraham era de que íbamos a ser bendecidos por causa de que Cristo Jesús nos iba a justificar. Cristo vendría a la tierra a hacernos justos a nosotros los pecadores. Dicen amén los pecadores. Homero. Tenemos que estar claro qué somos y en qué andamos. No nos revolcamos en el pecado, ¿verdad? Tenemos fallas aún y por eso necesitamos a Cristo para ser salvos de la ira de Dios. Pero lo que yo quiero que hoy hablemos es, como se ha vuelto más como prácticamente un estudio, es que nosotros veamos que la Biblia tiene un mensaje escatológico. La palabra escatos ya nosotros sabemos qué significa. Es el estudio de los tiempos futuros, en una promesa, a través de una profecía, a través de lo que Dios le ha dicho a un hombre. Se necesita una familia de fe para que eso se cumpla. Está aquí la iglesia. Voy a hacer un paréntesis. Dios te ha dado palabra en tu vida que Él va a hacer cumplir en tu vida. No importa la edad que tú tengas. Si tú tenías 18, si tú tenías 16, Dios va a cumplir su palabra en tu vida. Porque sus promesas siempre llegarán a nosotros. Y esa es una bendición de la cual nosotros en el tiempo nos daremos cuenta cómo Dios nos ha bendecido. Yo estoy viviendo algo en mi vida, una época en mi vida de algo que Dios dijo en el pasado que iba a hacer conmigo. ¿Está aquí la iglesia? Un día Dios llamó a su servidor. Yo apenas tenía 18 años. Lo que pasa es que en el proceso de la bendición o de la promesa que Dios nos da, en el llamado que Él nos hace al servicio, muchos renegamos lo que Dios nos pide hacer. ¿Dice amén? ¿O está enojado? Muchos renegamos cuando Dios nos llama. Dice, no, ni nosotros, yo no quiero hacer eso. No, que yo te he llamado para que hagas esta obra. Ay, Señor, ¿y será que ese es tú el que me estás hablando? Y uno se mete en un cuestionamiento más o menos así como Moisés, donde empezamos a evaluarnos y a ver que no podemos hablar y que no tenemos tanta fuerza como Gedeón y que ponemos muchas excusas mientras que Dios nos llama. Mientras Dios nos mete en el proceso de ese llamado al servicio, nosotros estamos preguntándonos, porque en el momento en que tú recibes, escuche bien, en el momento en que usted recibe esa promesa de Dios, ese llamado del Señor al servicio, usted no está en nada. Usted está ocupado en otras cosas. Su mente está en la carpintería, si usted es carpintero. Si usted es mecánico de carros o ingeniero en mecánica, usted está arreglando carros, eso es lo suyo. Si usted es un abogado, usted está arreglando problemas. Está aquí en la iglesia, estás enfocado en otras cosas y te despistas del llamado al servicio. Están muy serios ustedes. La bendición es importante que nosotros sepamos de dónde viene y que nosotros veamos que la bendición que es extraordinaria en la Biblia es esta, amados hermanos, que Cristo es la bendición eterna. Usted va a tener mucho más bendiciones porque se van a acabar.
todas las personas en las redes sociales hablan acerca de la prosperidad. Y ciertamente la bendición esta nos ha prosperado. ¿Por qué? Porque nos cambia la vida el Señor de una vida bios, de una vida natural. Dios la hace o nos traspasa a través de Cristo para hacernos eternos. Y por eso tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero lo que yo quiero comentarles a ustedes es acerca de cómo nosotros vemos a Cristo en este pasaje. En el pasaje que nosotros leemos, en donde Abraham lleva a su hijo. Todos nosotros sabemos este pasaje en donde Abraham lleva a su hijo, ya que ha nacido. Abraham tiene 100 años, ¿verdad? Luego conciben al niño, se llama Isaac, lo llevan, el chico ya ha crecido, el muchacho ha crecido, lo llevan para hacerlo en un sacrificio porque Dios lo está llamando. Pero nosotros no podemos ver claramente en sí, si leemos solamente el Génesis, de lo que Dios está hablando. Debemos de ir un poquito más a fondo para saber de qué Dios nos está hablando. Y una de las cosas que pasa en la Biblia es que cuando Dios nos da un mensaje, nos lo dice en diferente tiempo, cambia a la persona, pero el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, hay una palabra quizás nueva para algunos de nosotros, ¿verdad? Pero es la palabra tipo. Tipo, T-I-P-O, ¿verdad? Que usted a veces le dice, este tipo, le dice a un hombre, o le dice a una mujer, esta tipa, ¿verdad? A veces ese término en el español contemporáneo es como, es una palabra que se usa como para, no le sabemos el nombre, como que no interesa muchas veces hablar de la persona, ¿verdad? No nos cae muy bien, entonces este tipo le dicen, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla acerca de este pasaje, aquí tenemos que usar este significado para darme a entender. Tipo en griego significa tipos, con Y, tupos, lo que significa un modelo o una instancia. En otras palabras, parecido a, o está sucediendo algo en el texto que en el futuro iba a pasar, similar a. ¿Se entendió? Ya voy para avanzando. El texto da el énfasis que Abraham fue probado cuando él ofreció a Isaac. Es contrario muchas veces, leyendo la escritura, es contrario que Dios le pida a su hijo si por tanto tiempo se lo ha prometido. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Para nosotros es chocante cuando usamos la lógica y la razón. ¿Está aquí la iglesia? Pero cuando usamos la fe, escuche bien esto, cuando nosotros usamos la fe para caminar y la obediencia, Dios cumplirá su promesa con nosotros. ¿Lo repito? Cuando nosotros decidimos caminar en fe y decidimos obedecer a Dios, Dios cumplirá su promesa en nosotros. La confianza que nace en nuestro corazón por creer y caminar en Dios, mientras pasa la relación se va creciendo mucho más hasta que nosotros estamos completamente confiados. ¿Sí o no? ¿Cuántos están casados aquí? Hay varios, bastantes hay casados. Usted no mira a su esposa hoy día, no la mira de la misma manera. Usted mira a su esposa hoy diferente, porque la confianza que usted tiene en ella ha crecido de año en año o de día en día. ¿Está aquí la iglesia? A muchos dicen, es lo mejor que me ha pasado. Dan gloria a Dios. Otros dicen,
Hasta aquí, Ebenezer, dice. Hasta aquí Dios me ha sostenido, ¿verdad? Como dijo un hermano un día, estaba de aniversario, le dicen, hermano, le dicen, ¿cuántos años usted está cumpliendo de matrimonio? 39, le dijo. ¡Ah! Felicidades, hermano. Pérez le dijo, 39, pero no no sé si son de bendición o de tribulación. Ay, Señor. El punto es, cerrando el paréntesis, es de que nosotros conocemos a las personas mientras nos relacionamos con ellas. ¿Está aquí en la iglesia? Deje el chiste ahí ya. Después se pelea con su esposo en la casa. El punto es este. La relación crece. La relación se hace más estrecha. Nosotros debemos de vivir relacionándonos con Dios para tener confianza. ¿En qué? En los principios que Él nos pide vivir. La obediencia es una de las cosas en la cual el hombre batalla todos los días. ¿Está aquí la iglesia? ¿Cuántos son obedientes? 5, está bien. Los demás son honestos, está bien. Todos necesitamos de practicar la obediencia. ¿Está aquí la iglesia? Mientras vivimos vamos a pasar circunstancias en donde nuestra fe es probada. Y ese es el caso de este señor llamado Abraham. Él es probado para ver si está seguro. Que el Señor se quería asegurar que el hombre al cual había llamado para formar una familia de fe se mantuviera con fe en todo el camino. Pero es importante porque Él tiene la fe para resucitarlo aún entre los muertos, aunque esté él muerto. Eso, miren, vamos a ir a leer Hebreos, capítulo 11, versículo 17 al 19. Vamos todos a la palabra de Dios. Si está en las pantallas, lo vamos a ver. Hebreos capítulo 11, versículo 17. ¿No estoy hablando muy recio? No, usted ya está acostumbrado quizás. Bueno, voy a bajarle un poquito. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué pasó? Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ¿qué pasaba? Ofrecía su unigénito. Sigamos leyendo. 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. ¿Qué sigue diciendo el 19? Pensando que Dios es poderoso ¿para qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham estaba seguro que el Dios que le había prometido a su hijo se lo iba a resucitar si en caso pasaba algo. Imagínese usted, eso es poderoso. No, nosotros no lo visualizamos de esa manera porque no estamos en el lugar de Abraham. Pero si somos un poco empáticos, nos metemos en los zapatos de Abraham, mi amado, eso es un desafío muy grande. Nosotros vamos a ser desafiados en fe todo el tiempo para probar, para que nuestra fe sea probada. Vamos a ser probados para mejorar nuestro carácter. ¿A cuánto les gusta eso? Amén. Bueno, espere pruebas entonces. Porque eso se trata, así se trata. Yo voy a sonar diferente a algunas otras personas que predican acerca de estas bendiciones. Porque lo que se enfoca es el que vamos a tener grandes cosas y vamos a tener... Y no se trata de eso. La Biblia no está enfocándose en esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos va a quedarse. Todo se va a quedar. Pero lo que no lo va, lo que siempre, lo que va a permanecer es la bendición de Cristo
en nuestra vida. ¿Por qué, pastor? Podría usted preguntar. Porque Cristo Jesús nos da la salvación. Entonces, la Biblia nos relata el suceso de este hombre llamado Abraham, el cual lleva a su hijo confiadamente de que si algo pasara, el Señor se lo iba a regresar. Entonces, hay algo importante en lo que se refiere a lo que Pablo en algunas veces explica cuando habla acerca de este texto. En Hebreos, decimos Pablo porque algunos creemos que Hebreos fue escrito por Pablo, otros dicen que fue otra persona, otros dicen que fue Lucas. Pero la Biblia habla en este contexto de Hebreos que por la fe Abraham había sido probado. Ofreció a Isaac, a quien había recibido las promesas. Isaac era el hijo unigénito de Abraham. Mire usted la relación entre Cristo y él. ¿Quién es el unigénito del Padre Todopoderoso? Es Jesús. Entonces Isaac es el unigénito ¿de quién? De Abraham. De quien se dijo en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, concluye Dios diciendo que había la posibilidad en caso que el muchacho muriera, de que Dios lo resucitara, aún de entre los muertos. Por lo cual, entonces, también lo había recibido como en esta figura. Ya Cristo estaba siendo anunciado a través de Isaac, que iba a venir, que iba a morir, que iba a ser expuesto y que al tercer día iba a resucitar. ¿Se entendió eso? ¿Se entiende la relación entre Isaac y Jesús? ¿Sí se entiende? Queda claro, ¿verdad? Entonces, la fe tiene mucho que ver cuando Dios nos llama a nosotros y nos pide algo. El problema de nosotros los hombres es que nosotros queremos ver lo que Dios nos va a dar. Queremos ver las cosas terminadas, pero no nos gusta meternos en el proceso. Y en el proceso es el cual el Señor nunca nos muestra. Porque el proceso muchas veces es amargo. El proceso muchas veces no es grato para nosotros. No nos hace reír. Nos hace llorar muchas veces. Y esas son las partes que no nos gustan a nosotros los seres humanos. O a los hombres y mujeres de fe. Pero el que tiene fe será desafiado a vivir una vida de fe diaria. Porque la fe no es la confesión de algo para recibir algo. Es que yo camino en su palabra. Es que yo camino en la promesa que Él me ha dado. Está aquí la iglesia, ¿sí? Nosotros hoy estamos caminando en esa promesa de la fe. ¿Por quién? Por el Padre Abraham. Ya vamos a ir viendo. En el caso de Moisés, para ir haciendo una mezcla de algunas cosas para que entendamos otro tipo, permítame presentarle también un breve resumen de Moisés. En el repaso de la ofrenda de Abraham de Isaac, su único hijo, como holocausto, a observar, la fe y la obra de Abraham estaban trabajando juntas para perfeccionar, completar su fe en la ofrenda de Isaac a Dios. Es decir, el que está escribiendo es Moisés. Moisés se da cuenta de lo que está pasando. Moisés escribe esto. Entonces, el ángel del Señor le dijo a Abraham, porque ahora sé que temes a Dios, en el momento de que él ha subido con el muchacho para sacrificarlo en el monte. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado a tu hijo. Esas son las palabras que usa. Tu único hijo, de mí.
Dice Génesis capítulo 22, versículos 11 y 12. Por mí mismo, dice Jehová, ha jurado. Entonces, la promesa sigue siendo vigente en ese momento. En tu simiente, le dice también, serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso se lo dijo ¿a quién? A Isaac. Méame aquí un rato. No se me confunda con este enredo que estamos teniendo para conocer que Cristo es la bendición eterna. A Abraham Dios le dice una promesa. ¿Está aquí la iglesia? En Isaac se cumple la promesa que Dios había hecho a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ve ahora a Isaac. La promesa no cambia, sigue siendo la misma, solo que ahora lo habla de diferente manera. Y dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso se lo dijo el Señor a Isaac. Entonces, si nosotros vemos lo que el apóstol Pablo, ahora cambiamos de página y nos vamos a Gálatas, vemos y entendemos lo que Pablo le está hablando en el momento que les escribe a los Gálatas, que también tiene un efecto en nuestra vida del presente. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, dice: así Abraham creyó a Dios. Solo que yo estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Perdónenme, usted va a ver la de 1960 ahí en la pantalla. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y por consiguiente, sabed que los que son de fe, dice, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Léelo otra vez. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, ¿qué pasa? Esos son hijos de Abraham. Amén. Ay, yo nada más estaba esperando la reacción por algunas preguntas que han habido. Y dice, y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente, dice. Amén. El creyente, el primero que creyó, el primero que obedeció para tener lo que nosotros hoy tenemos. Es el primero a cual el Señor prueba, es el primero a cual el Señor llama. El Señor muestra su amor a través de lo que Él va a hacer en la vida de la humanidad, mostrando a Cristo, el cual a través de Cristo nosotros podríamos tener fe y ser salvos también, el cual también nosotros podríamos imitar la obediencia, así como el padre Abraham fue obediente con el Señor, Isaac también fue obediente con Dios. Venía la promesa de lo que Dios estaba planificando para que usted y yo fuésemos obedientes y tuviésemos fe y miráramos a Cristo Jesús desde el Génesis. Dios tiene un plan para todos nosotros y el plan no es algo que nosotros no podamos ver. Todos podemos verlo. Dios nos ha llamado a que seamos familias de fe.
Dios nos ha llamado a que nosotros vivamos en obediencia. No es tan complicado, mis hermanos, es una bendición y ahora con mucho más fuerza. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Ahora Cristo vive en nosotros. Y si usted no tiene a Cristo Jesús en el corazón, usted puede llevárselo en este día. Dele su vida a Él y permítale que Él sea el centro de su vida y de su corazón, y que todas las decisiones que usted tome de aquí en adelante, usted viva una vida de fe, siempre dependiendo de Dios. Una vida de fe en obediencia tendrá resultado a que nos lleve a ver a Cristo, la bendición eterna. Que Dios les bendiga en gran manera. Amén. Amén.